Hola a todos y bienvenidos una vez más a este canal Mexicanos en Escocia. Hoy vamos a hablar de un tema que creo que a muchos nos interesa, si no es que a todos los que nos mudamos a Escocia o planeamos mudarnos, que es el tema del trabajo. Vamos a contarles un poco sobre nuestras experiencias laborales y también cómo es el trabajar con gente aquí y la búsqueda de trabajo, un poco de todo para que sepan con qué se van a encontrar cuando vengan o a lo mejor se sienten reflejados con algunas de las historias porque pues hemos pasado todos por situaciones diferentes, así que quédense y bienvenidos. Mi nombre es Patti y ellas son mis compañeras Carolina y Ale, ya nos conocen. Bueno, primero quería saber un poco cuál era su expectativa de trabajo antes de venir aquí. ¿Ya habían buscado? ¿Ya tenían alguna idea? ¿Tú que estudiaste aquí ya tenías alguna idea de por dónde o llegaron completamente en ceros a la hora de empezar a trabajar? Piensa que no. Yo creo, a lo mejor no llegué completamente en ceros porque cuando había terminado la carrera que estudié aquí, había buscado trabajo y también parte del degree que estaba estudiando involucraba un internado, ¿no? Como hacer prácticas. Entonces, para hacer prácticas tenía que buscar y aplicar a dónde iba a hacer prácticas, ¿no? Entonces ya tenía una idea de cómo era, por ejemplo, una entrevista de trabajo, ya tenía la idea de cómo tenía que verse mi currículum, ya sabía que tenía que escribir una cover letter, por ejemplo. Entonces por ese lado ya lo sabía, pero cuando me mudé para acá, pues no conocía nada ni nadie en Edimburgo, entonces por ese lado sí tenía que buscar desde cero, no sabía nada de lo que había aquí en la Como ciudad. por dónde empezar, ¿no? Exactamente, Ajá, sí. Uh-huh. En mi caso yo creo que igual, o sea, la verdad yo venía con ninguna expectativa de trabajo, como ya saben, o sea, realmente pues me mudé por un tema más personal, sin embargo, o sea, sí estaba como que queriendo en algún punto moverme a mi rama, ¿no? Porque obviamente dices, bueno, toda tu carrera, sobre todo a mí en particular, como arquitecta y diseñadora de iluminación, lo que hago me encanta. Entonces sí, como que no estaba cerrada a las opciones, dije lo que se pueda en un principio cuando pues no conoces, estaba un poco insegura igual en la parte del el idioma, o sea, como que decía, o sea, porque tú llegas con una idea de estás en un país primermundista, viniendo de México, o sea, todo va a ser así como súper exigente, súper wow, no sabes si vas a dar la talla, o por lo menos era como mi experiencia, o mis miedos, ¿no? Era como mi creencia también. Exacto, como los temores que tú tienes, entonces yo decía, pues, a lo mejor empiezas con cualquier trabajo, o sea, no sé, trabajar en una cafetería, algo, y ya poco a poco pues te vas abriendo a algo que sea un poco más enfocado a tu tema profesional, ¿no? Esa fue como mi idea inicial o con lo que yo venía. Sí, yo también tenía un poco ese miedo, ¿no? De, son súper exigentes, la gente es muy competitiva, muy capacitada, como que esa fue un poco la idea que yo tenía de mudarme para acá, o a Europa en general, pero también tenía unos conocidos que vivían aquí y que pues hablaban un poco de que pues era difícil encontrar algo de tu carrera, que tu experiencia en México no era válida, que aquí no les importaba tu experiencia en México sino la que tenías aquí y que tenías que empezar desde abajo en hospitality, que es lo que hace mucha gente que se muda, y yo con esa idea llegué. Entonces para mí el primer trabajo de hospitality que me ofrecieron lo tomé y así empecé, pero sí tenía mucho esto también de no se puede. Pero bueno, entramos después en eso. ¿Ustedes las dos han estado en el mismo trabajo desde que llegaron? ¿Les tomó mucho tiempo encontrar trabajo o no? ¿O buscaron mucho o no? La verdad, en mi experiencia fue muy rápido y yo diría, tuve mucha suerte, la verdad, porque cuando llegué pues estaba el lockdown aquí, o sea, fue 2020 noviembre, y en un principio, o sea, tuve la ventaja de que pues Roberto, digamos, no necesitaba empezar a trabajar ya. ¿Me explico? No era como que un requisito primordial para nosotros de que lo que encuentres, pero ya necesitamos ingresos, ¿no? Venía con unos ahorros de México, entonces como que quería primero ver qué onda con el lugar, la ciudad, bla, bla, bla. Entonces no me puse inmediatamente a buscar.
digamos, llegué en noviembre, pasó, pues obviamente estaba todo oscuro, frío, Sí. Entonces noviembre, diciembre, en enero ya quitaron un poco las restricciones, porque en noviembre y en diciembre era así de Sí. no puedes salir más que ir al súper o hacer ejercicio, 1 hora al día o 2 horas al día, algo así, ya ni me acuerdo. Entonces, en enero ya como que empezaron a retirar un poco las restricciones, empezaron a decir, bueno, se pueden juntar afuera a lo mejor 4 o 5 personas, y entonces ahí fue cuando dije, bueno, ya tengo 2 meses, ya como que quería empezar a estar fuera porque igual con un nuevo país, no conocí a nadie, empecé entonces a ver qué quiero hacer, ¿no? O sea, en un principio dije, pues voy a intentar buscar algo de la carrera, pero como arquitecta tal cual, eso sí, o sea, yo necesitaría tener como estudiar ciertas, como otras certificaciones acá para poder llamarme arquitecto certificado, ¿ok? Sin embargo, los últimos años en México yo ya trabajaba como diseñadora de iluminación arquitectónica, que fueron los últimos quizás 5 años. Entonces estuve checando por ahí si se requería algún tipo de certificación o algo, y pues parecía que no, o sea, como que existe aquí ya la carrera de diseño de iluminación, ¿no? Entonces vi un trabajo en LinkedIn y apliqué a ese trabajo. Obviamente entré a ver así como la compañía, si es una compañía internacional, y yo decía, chispas, esa compañía es así, wow, ¿no? O sea, como que para mí era así imposible verme en esa compañía. Entonces dije, bueno, no pasa nada. Yo no sabía eso de la cover letter ni nada. Sin embargo, Roberto pues me ayudó en esa parte de tienes que hacer esto, muévele a tu currículum, porque sí, es un poquito diferente. Pero apliqué, por ejemplo, en enero, y luego en México normalmente tu feedback es inmediato, ¿no? O sea, tú aplicas a un trabajo y luego no pasa más de 2 semanas y ya sabes un feedback. Acá pasaron 3 semanas y yo no tenía nada, y yo así como que empecé a desesperar, y Roberto, no pasa nada, o sea, a veces pueden pasar hasta 6 semanas, depende el tiempo que ellos estén reclutando. Y después me llegó la notificación y me dijeron, no, pues necesitamos que vengas a la entrevista, y eso fue a finales de enero, como que 4 semanas después o algo así. Fui a la entrevista y todo, y ya después me dieron el puesto, pero fue temporal, o sea, como no era completamente todo el tiempo, eran 3 días a la semana, y empecé realmente a finales de febrero, o sea, como en 2 meses o algo así. Entonces yo siento que fue muy rápido con respecto al tiempo que empecé a buscar y todo eso. Y no tuve la verdad que, o sea, moverme a ver si quería algo de hospitalidad o empezar con algo que no conozco. Entonces, por eso les digo que fue como mucha suerte en ese aspecto. Sí, definitivamente. Pero pues ahí andamos. Y tienes el mismo trabajo hasta ahorita. Has crecido en la empresa y tienes el mismo trabajo. Sí. ¿Y tú? ¿Cuál es tu experiencia en la búsqueda de trabajo? A mí me tocó llegar aquí a Reino Unido con la visa de esposa, y pues para las personas que ya han aplicado para esa visa saben que es una visa demasiado cara. Entonces yo sí llegué así como que con la necesidad de ya no tenemos ahorros, porque aparte 1 año antes habíamos estado viajando a Nueva Zelanda, entonces ya no teníamos ahorros, ya no tenemos nada de dinero, sí necesito encontrar un trabajo. Entonces apliqué a un trabajo en un call center, inmediatamente me contrataron, empecé el training y después por LinkedIn me contactaron de la empresa en la que hoy en día trabajo y me dijeron, oye, nos gusta tu perfil, queremos que apliques a esta posición, ¿no? Y lo interesante fue que como aquí hay muchos reclutadores, los reclutadores luego te pueden ayudar a preparar tu CV, a preparar tu cover letter, que para los que no saben es básicamente pues una carta que tú escribes a la compañía diciendo por qué quieres el trabajo, qué tipo de experiencia tienes y habilidades tienes que para que tú puedas cubrir ese puesto y por qué quieres trabajar para la empresa. Entonces, por ese lado, el reclutador de la empresa me ayudó, me dijo, en tu CV veo que tienes esto, entonces pon esto en la cover letter. Ya, total, hice la aplicación. A la semana me dijeron que sí me querían, pero como es una empresa financiera, hacen muchos chequeos que no sé si les haya tocado a ustedes en su trabajo, que
básicamente quieren asegurarse que pues no tienes antecedentes penales, ¿no? Y para mí la situación fue un poco complicada porque, bueno, yo no les dije que tenía este trabajo en el que estaba en el call center porque todavía estaba en entrenamiento, tenía 1 o 2 semanas en entrenamiento. Pero querían, bueno, mis últimos trabajos oficiales habían sido en Nueva Zelanda y en México. Entonces tuvieron que pedir referencias de Nueva Zelanda, referencias de México. Y se tarda muchísimo ese. Se tardó mucho. Sí, a pesar de que me dijeron en agosto, sí tienes el puesto, yo no entré a trabajar hasta finales de octubre. Sí, esa es la experiencia que tengo yo también. En mi caso, en una empresa a la que al final no entré, pero también de un conocido que también como vivió en España, él sí es de aquí, pero vivió en España y vivió en otros lugares, se tardó muchísimo ese chequeo de... interesante, sí. No lo había considerado, pero sí es un tema. Y entonces empezaste a trabajar ahí hasta octubre. Empecé a trabajar hasta octubre, o sea, se tardaron bastantes meses. Luego no hice el timing, yo no pensé que se iba a tardar tanto, honestamente, entonces avisé en el call center de que, ¿saben qué? Ya encontré tu trabajo, adiós. Me pagaron las 2 semanas que trabajé y después me quedé 1 mes y medio sin nada, esperando. Sí, y cada vez se iba moviendo más la fecha, ¿no? Sí. Me dijeron, entras la segunda semana de septiembre. No, que ahora la primera de octubre. No, que todavía no queda. Y pues sí, fue bastante desesperante. O sea, me tuve que poner yo en contacto con la gente que había puesto de referencia en Nueva Zelanda y en México. Que, oiga, claro, por favor, ya conteste ese correo. Porque sí los contactan, sí. Literalmente, sí los contactan, tienen que confirmar por correo que todo está bien. Entonces, hasta que no pasó eso, ya pude entrar en octubre y ya tengo ahí, pues, hasta la fecha, ¿no? Ya 2 años y medio. Ok, muy bien. Sí, mencionaste cosas importantes como el tema de los reclutadores, que aquí yo lo he vivido, yo he tenido 3 trabajos. Yo llegué y empecé en de hospitality, sirviendo comida en un colegio, y fue mi primer trabajo, y ahí me tocó el lockdown que tú dices, yo empecé en septiembre, y en diciembre nos mandaron a nuestras casas porque COVID, y volvimos creo que hasta abril, o algo así, que ya se reabrió todo, y yo en ese entonces... pues me daba miedo buscar otro trabajo porque sí me habían dicho mucho que era muy difícil, que nada de tu experiencia en México era reconocida aquí, entonces para mí era empezar de cero y estaba en el proceso de decir hacia dónde quiero ir, qué quiero hacer con mi carrera. En México he hecho estas cosas diferentes, entonces estaba como un poco perdida. Pero vinieron unos días unas amigas mexicanas de Londres y hablando con ellas me cambiaron el chip totalmente. Ellas a mí me dijeron, no, aquí tu experiencia en México sí vale, depende del área y de la empresa obviamente, pero tú me dices, aunque no te sientes capacitada, aplica para los trabajos y pon referencias y pon referencias, dice, nos puedes poner a nosotros, que pues también en México... no trabajamos juntas, pero sí teníamos como algo, o sea, como relación laboral. Entonces me dijo ella, ponme a mí para las referencias y tú busca, me dijeron. Y ellas también me dijeron que aquí era fácil, o sea, que no importaba tanto el que te fueras de una empresa a otra. Porque en México también tenemos mucho eso de, si me cambio rápido, luego no me van a querer contratar porque... No estás estable, sí, digamos. Porque no, y aquí no, aquí de verdad, o sea, yo lo empecé a ver cuando me empecé a fijar, una amiga italiana que empezó, cuando yo empecé mi segundo trabajo, ella empezó otro trabajo, y ella duró 3 semanas y se fue, y yo, ¿pero por qué? ¿Sabes? Era como mi mentalidad. Y ella me dijo, no pasa nada, o sea, aquí no me gustó y listo, y otra cosa. Entonces, pues fue para mí mucho de cambiar esa mentalidad que yo tenía, de cambiar también de trabajo, ¿no? Y de quedarme ahí, ni modo, ya te aguantas porque ya es el trabajo que tienes, o ya empezaste en hospitality, que a mí fue lo que me dijeron, no, ya empezaste aquí te vas a quedar, y pues no era el tipo de trabajo que yo quería hacer. Claro. Y para el trabajo que tengo ahora... Ahí sí me contacté con un reclutador, o sea, apliqué por LinkedIn al trabajo que tengo y era un reclutador y él sí me habló, no le hizo cambios a mi currículum, yo ya se los había hecho antes porque también estas chicas mexicanas me dijeron que pues poner foto, dirección, teléfono, como mucha información personal que allá, no, que en México ponemos,
aquí no se hace, porque aquí tienen una política de que te van a contratar independientemente de tu edad o de tu etnia, o sea, es como por todos los temas de racismo y para evitarse que los puedan acusar de algo, en teoría no es lo ideal que pongas tu foto, digamos, para que no se basen en tu foto en contratarte o no. Entonces a mí eso se me hizo muy interesante. Sí. Igual en México, ahora que lo mencionas, o sea, ponemos así toda nuestra... Sí, pones un montón de información. Como educacional, ¿sabes? Tu primaria, secundaria. Sí, tu primaria, secundaria, sí. A mí me dijeron, esto quítalo, a nadie le importa. Bueno, a lo mejor ahorita ya no, digo, no sé cómo serán ahora pero sí, yo también. Los currículums, pero antes sí, yo eran así como de hojas, y a lo mejor ya no tenía eso, sí, 2, 3 hojas, pero sí tenía como mi dirección aquí y mi teléfono y mi email, y entonces me decían un contacto es suficiente, o sea, o email o teléfono, porque también se ve mal el que tú pongas tanta información, porque para la empresa estás dando una sensación de que no eres confiable. Porque tú ya estás dando un montón de tu información personal. Como aquí el tema de, no sé si lo han escuchado, algo que se llama GDPR, de datos personales, y así es súper importante. Tú no debes de poner en tu currículum tanta información personal porque no sabes dónde va a acabar ese currículum. Claro. ¿Sabes? Aunque sí tienen cuidado con estas cosas, nunca sabes. Yo sé que en México, o sea, he visto recientemente currículums de amigos que tienen hasta si están casados, solteros, si tienen hijos o no. Aquí no les importa porque te van a contratar. O sea, el chiste es que no sea un sesgo eso. Claro. Y que te contraten en base a tus habilidades y no en base a, ay, no, tiene hijos, entonces va a dejar de venir porque si el hijo se enferma, no tiene que influir esa parte en la decisión. En la decisión, así es. Entonces el reclutador sí me dijo que cómo contestar a las preguntas, qué tipo de preguntas me iban a hacer en la entrevista. Sí, o sea, sí se enfocó mucho en, les gusta tu perfil por los idiomas y por la experiencia, entonces revisa muy bien la página y te van a preguntar esto. Entonces sí fue como mucho apoyo y eso se me hizo muy interesante, porque allá luego hasta, o a mí en mi experiencia en México, como que parece que te hacen preguntas como... para ver capciosas, ¿no? Y que no sabes si vas a responder bien, ¿no? Sí, que dices, ay, no sé si esto que dije es como, está bien o no. Y otra cosa también que aprendí aquí es que tienen un modelo para contestar preguntas que se dice SMART, que es situation... creo que es STAR. STAR, sí, perdón. Creo situation, task... Eso yo no lo sé. No me acuerdo, pero si lo googlean, ahí aparece y es literalmente como una situación que se te presentó, no sé, hablando de call center, que también trabajé en un call center, en un problema con un cliente que te dice esto. ¿Cómo manejas la situación? Entonces, ¿cuáles son las actividades que haces y cuál es el resultado? Y hay algo que me falta. Pero bueno, hacen mucho ese tipo de preguntas de cómo lo resolverías. Para ver cómo resuelves un... Sí, a mí también me ha tocado, todas las entrevistas a las que he ido me ha tocado que es con ese modelo. Obviamente, antes de iniciar la entrevista te dicen, vamos a seguir el modelo que es básicamente, como dices, situación, problema, resolución y luego como que lo que aprendiste o algo así. Entonces, pues ya te dicen de que estás listo, no, que sí está bien. Y entonces siempre la recomendación para este tipo de entrevistas es tener ya listos 3 o 4 ejemplos para que así, dependiendo de la pregunta que te hagan, puedas pensar en un ejemplo y por ahí ya sacar ahí el problema y la solución. Sí. Sí, y otra cosa que me llamó la atención, que a mí me pasó y que aquí creo que tiene mucho que ver con las diferencias culturales, es en una entrevista para subir de puesto en la empresa donde estaba, no para otro trabajo, un feedback que me dieron que me gustó mucho fue que a la hora que te dicen como preséntate o habla de ti o así, nosotros nos extendemos mucho. O sea, dices muchas cosas y después de, o sea, al menos yo así lo hice, pero sí lo veo como un constante con la gente latinoamericana, que nos extendemos mucho. y entonces ellos decían, no, o sea, concreto y o sea, conciso, muy conciso, claro. Corto, y me pusieron el ejemplo de una de las personas que me estaba entrevistando, que era Operations Manager, y que tenía una experiencia increíble, y ella, o sea, hizo como su presentación así, súper corta, y yo, wow, dije, está bien saber, porque para mí, pues bueno, te tengo que explicar, y a lo mejor te tengo que dar contexto. Para que me creas, ¿no?
Sí, pero no siempre es necesario, entonces eso también se me hizo interesante y es bueno, creo yo, el hacer entrevistas, aunque no sea el trabajo que quieres o Totalmente. como práctica, porque además Sí. si tú les pides feedback, ellos te lo van a dar y entonces tú puedes saber en qué te equivocaste en la entrevista y cómo mejorar, entonces eso a mí se me hace bastante interesante a la hora de buscar trabajo. Su trabajo, cómo es la interacción con británicos o escoceses en general, si tienen mucho contacto o mucha gente en sus equipos de aquí o si trabajan en equipos más internacionales. Las tres estamos en Edimburgo y sabemos que Edimburgo es una ciudad muy internacional, entonces yo personalmente no trabajo mucho con... No hay nada, bueno, sí, en mi equipo en Londres iba a decir no hay nadie, pero sí, en mi equipo en Londres sí hay gente de aquí, pero es gente que también vivió o creció en otros países, entonces... Pero no sé ustedes. Como trabajo en la industria financiera, lo que he escuchado es que por lo mismo de la industria no hay mucha gente de color o muchas mujeres que les interese ese tipo de industria y por eso de cajón siempre van a haber más hombres europeos, ¿no? Entonces, en mi equipo diría yo, casi creo que cuando entré yo fui la que demuestra que la empresa es diversa, ¿no? Porque era la excepción a la regla. Sí, pero obviamente no me contrataron por eso, pero sí era en mi equipo pues sí era la única mujer de color y era la única persona que hablaba inglés como su segundo idioma, ¿no? Y hasta la fecha, que pues ya tengo 2 años ahí, esa sigue siendo la regla. Hay muy pocas personas que no son blancas. Internacional, ¿no? Ajá, sí, la mayoría, sí, yo diría que hasta diría 90% de la oficina que está en Edimburgo es básicamente locales. Gente, sí, locales. Y pues sí, es interesante, definitivamente. Yo creo que como eres la persona que se ve diferente, las personas definitivamente saben quién eres, aunque tú no sepas quiénes son ellos, sí. A veces pasa de que ya saben quién eres, a lo mejor también tiene que ver el tema del trabajo y así, entonces por ese lado, pues sí es interesante. A mí no me ha tocado tener como que situaciones en el que me sienta como que muy diferente o discriminada, sí. Solamente pues lo típico o la única situación en la que yo a veces batallo es con el tema del nombre, porque pues es Carolina, entonces de volada lo quieren cambiar o lo cambian a Caroline o a Carolina, pero inmediatamente les digo de que es Carolina y ya, o sea, lo corrigen y sí me ha tocado muchas veces que personas se sienten muy apenadas por haber pronunciado mal mi nombre, ¿no? O sea, sí está muy bien culturalmente en ese aspecto la empresa. Ajá. Y la interacción, por ejemplo, con jefes, como la comunicación, por ejemplo, que decía, ¿sientes que hay mucha diferencia en cómo ellos interactúan aquí a cómo lo hacíamos o lo hacían en otros trabajos en México? Creo, pues mi jefe directo sí hay como que mucha comunicación. De hecho, en muchas empresas, no sé si con ustedes también se haga esto, tienen mucho como que el one-to-one, sí. El tener como que reuniones, en mi caso tenemos reuniones cada 2 semanas como para platicarnos de que a ver, en qué he estado trabajando, cómo van los proyectos, cómo me he sentido, o sea, es así en general, y luego una vez al mes tenemos una llamada de desarrollo profesional en el que yo puedo decir, ¿sabes qué? A mí lo que me interesa es involucrarme en esta área, en este proyecto, bla, bla. Y por ejemplo, en México yo nunca tenía estas sesiones 1 a 1 con el jefe regulares, ¿no? A lo mejor sí había una que otra por algún proyecto o tema en específico, pero no de forma tan regular, ni tampoco se hablaba tanto de mi desarrollo profesional. Entonces, por ese lado sí veo que es bastante positivo. Sí, es un enfoque muy fuerte aquí, eso del desarrollo personal y el one-to-one. O sea, ellos quieren asegurarse que tú tengas la atención que necesitas para desarrollarte. No sé si les hacen como
auditorías o algo, porque sí, en algún momento cuando yo manejé un equipo, mi jefa sí era mucho de los one-to-one tienen que estar hechos porque si, no sé, Sí. pero no sé o si sea, era... como que tengan que, es como un checklist Sí, que que tengan ellos que cumplir porque si para les poder llegar a su hacen... puntaje o lo que Sí, fuera. no sé si les hacen como alguna auditoría, pero no sé si era interna de la empresa o algo, pues ellos tienen que probar que todo eso está hecho. Entonces sí había mucho, sí se hacía mucho énfasis en eso, pues de hacerlo. Que siempre y se tiene también, que hacer. sí, a mí también me pasó eso del crecimiento. ¿A dónde, qué quieres hacer con la carrera? ¿A dónde quieres ir? ¿Qué área te interesa? Entonces sí, eso yo lo veo muy diferente también en las empresas aquí. Les gusta que tú seas como proactivo y que digas, ay, bueno, me interesa a lo mejor irme por este lado, o quiero crecer, o quiero esta capacitación, y buscan a veces la forma de dártelo. No, pues sí. A lo mejor yo en mi caso creo que la experiencia ha sido un poco diferente porque, digo, no sé si sea la industria o no sé, igual que sea una compañía, la compañía es una compañía privada y es bastante pequeña, o sea, no es un corporativo ni nada por el estilo, pero no está como que tan estructurada en ciertas cosas, ¿ok? Entonces, sí, la compañía es una compañía más internacional, o sea, no pudiera yo decir la mayoría de la gente es local ni nada por el estilo, o sea, sí como los directivos son gente de aquí, pero la mayoría de mis compañeros son de muchas partes del mundo, ¿no? Internacionales. Sí, obviamente con la gente que es como de acá, notas diferencias culturales, o sea, como lo que les comentaba la vez pasada de la comida, de que sí. sentados en su escritorio y cosas así, ¿no? Pero en general, o sea, no hay como checklist que tengas que hacer o que seguir. Yo creo igual tiene mucho que ver la industria de la construcción y el diseño, que es una rama, yo creo, un poco más como fluida. O sea, no tenemos deadlines, pero todo se basa conforme al proyecto y y cada proyecto es muy diferente a otro. Entonces puede que tengas un proyecto que va a durar 1 año, puede que tengas un proyecto que va a durar 3 meses y tus entregas y todo como que es diferente. Entonces por ese lado yo siento que la comunicación en el equipo es súper importante. Entonces, igual y por eso mismo, o sea, mi trabajo es completamente presencial. O sea, sí hay días en los que puedo hacer home office, pero son así como necesito concentrarme hoy, sobre todo ya por el puesto que ya tengo en senior, como que a veces tengo que supervisar a las otras personas o entrar a un montón de juntas con clientes y así, que a veces digo, necesito terminar este trabajo, entonces me quedo en la casa para poder avanzar, ¿no? Entonces, cosas así, pero no es algo así como que todo el tiempo puedo decir 3 veces a la semana me quedo en la casa, pues no, porque realmente es mucho de trabajar en conjunto, entonces necesito estar allá, ver que los chicos estén avanzando, que se esté generando el proyecto, cosas así. Entonces, yo creo que la experiencia ha sido diferente por eso, porque ha sido una compañía pequeña y también muy internacional, entonces como que sí hay como que ciertos gaps culturales, pero se compensa yo creo con las culturas de otras personas. Sí, sí, puede ser eso, porque por ejemplo yo siempre he trabajado en ambientes muy internacionales y ahí sí, pues ves como que la diferencia entre los pocos británicos que hay, que normalmente son los jefes, ¿sabes? Son los que tienen esas posiciones y todos los demás extranjeros. Entonces, o también, por ejemplo, cuando servíamos comida, sí veías mucha diferencia que los que hablábamos español siempre estábamos en una mesa y los demás en otra, o incluso a veces hasta otros que no hablaban español, pero que eran de Hungría o de otros países, se sentaban con los que hablábamos español, pero los que eran escoceses no, estaban como más en su rollo y a veces en una mesa juntos o a veces en mesas separados, entonces sí, eso cuando lo mencionaste me llamó la atención, sí, y no lo pensé, porque también veo mucho en algunas empresas, o al menos en Hospitality, hay un tema con la gente que... Hay mucha gente aquí que tiene problemas mentales, que tienen, no sé si síndromes o qué, pero que el gobierno le da como le paga a las empresas para que contraten a este tipo de personas y les pagan la mitad del sueldo, o eso fue lo que me contaron. Entonces ahí también había mucha gente con un poco de problemas. No sé si, por ejemplo, también
autismo, pero a niveles más Como cierta altos, ¿sabes? Porque, discapacidad. porque había una chica que, por ejemplo, luego el ruido, yo no sé qué tenían, pero sí era diferente, pues si había mucho ruido, ella ya no podía trabajar en esa zona porque se agobiaba, pero sí sé que el gobierno pagaba, entonces también, pues era diferente, ¿no? Pero sí, algo que nos mencionaron, porque pusimos en preguntas en Facebook e Instagram, algo que nos mencionaron y que me llamó la atención fue eso, que los jefes siempre son de aquí. O sea, siempre es gente de aquí. Y me quedé pensando como en otras experiencias que he tenido y otras personas que he visto. Y parece ser como una constante, ¿no? O algo que se repite, el que si hay 2 o 3 personas aplicando para ese puesto, se lo van a dar al que sea de aquí, aunque no tenga las capacidades necesarias o el conocimiento sobre la empresa. Fue algo que nos mencionaron y que te digo yo al revisar como lo que he visto, mis experiencias, pues coincide un poco con lo que he visto. ¿Ustedes han notado eso o yo la verdad realmente? digo, no tengo mucha experiencia porque pues casi, o sea, desde que empecé en ese trabajo, ahí me quedé y pues sí he visto como crecimiento. Igual yo creo porque es una empresa muy, muy compacta, como no tienes estructuras, o sea, porque sé que en los corporativos, o sea, como que tienes, no sé, después de que tengas tantos años en la empresa vas a pasar a este nivel y después de tanto y así, ¿no? Como que tienes un escalonado bastante fijo. Entonces, la verdad, no te podría decir, pero obviamente los jefes de la compañía son escoceses, pero tampoco hay como que un montón de directivos, o sea, son 2 personas y ya, ¿me explico? Entonces, no sé, en esa parte sí no tengo casi experiencia. Yo creo que a lo mejor va a depender también mucho del área. Pensando, por ejemplo, en mi esposo que trabaja en el área académica, pues sí, en el área académica, o sea, los lecturers y así, o sea, no necesariamente son gente local. Cuando yo empecé a trabajar en la empresa en la que trabajo, sí había directivos, creo que uno era español, otra chava era de Bangladesh, entonces sí había como que más variedad. Ahorita últimamente por movimientos internos sí se ha visto como que hay más gente local ahorita, pero yo creo que va a depender mucho de, pues sí, no sé, no quisiera generalizar de que sí, yo creo que va a depender mucho del contexto. De la compañía o de la pero industria, por ejemplo, o sea, no sé. tengo una pero amiga... yo creo que está bien, o sea no lo veo como algo completamente negativo, porque si tú lo ves desde el lado mexicano, por ejemplo, viéndolo desde la otra perspectiva, viviendo en México, muchas veces es al contrario, o sea, el malinchismo a veces en México es muy sobresaliente, en el cual si tienes un currículum de una persona extranjera que habla en inglés, no sé qué, y un mexicano que tiene las mismas posibilidades, o sea, no siempre se van a ir por el mexicano. Pero las empresas no pueden contratar extranjeros en México. O sea, solo ciertas empresas que tienen un permiso especial pueden contratar extranjeros en México. O sea, tienen como que de esa manera para se que cuida le den de esa manera se cuida. Para que le den una visa a alguien, la empresa tiene que comprobar que no hay nadie más en México que pueda... Bueno, comprobar que no es tan difícil, ¿no? O sea, pero igual aquí es casi lo mismo, ¿no? porque aquí te dan visa, o sea, te dan visa de esposa, por ejemplo, o a ustedes. Ah, ok, o sea, pero por ejemplo, en mi caso con Roberto, o sea, él tuvo que... O sea, en su trabajo... que él trabaja en la universidad, o sea, para que lo contrataran a él, tuvieron que ver que no exista otro candidato local. Para darle la visa. Que existe, exacto. Sí, pero una vez que él ya tiene la visa, tú ya tienes la visa y tú puedes trabajar. Ah, sí, yo no, para mí como que yo tenía más posibilidades que él porque no tenía como ciertas restricciones. No, exacto. Pero en México, si alguien, por ejemplo, se va porque se casó con un mexicano o se casó con, o su esposo extranjero, como tu caso, que su esposo, no sé, digamos, escocés, va a trabajar en una empresa en México, la persona lleva visa de dependiente, no de trabajo. Entonces, esa persona tiene que pasar por un proceso de visa también. Tiene que buscar una empresa que la puede patrocinar la visa. Sí, por eso lo veo diferente, porque aquí ya llegas y ya tienes la visa con la que puedes trabajar y puedes hacer cualquier tipo de trabajo. No está limitada, porque hay otros países donde te la limitan a, ok, solo puedes hacer este tipo de trabajos. O ciertas horas. O ciertas horas. Aquí no, tú ya llegas con una visa abierta para que puedas trabajar. Eso es una diferencia grande que veo. Por eso yo sí estoy de acuerdo en el tema de que obviamente se le dé prioridad a la gente de aquí, pero siempre y cuando estén capacitados.
Claro, Para mí el tema es claro. cuando no están capacitados, que es algo que he visto en varios casos y de lo que nos comentaron, que a veces le dan el puesto a alguien que es de aquí, pero que no está capacitado, que no tiene la experiencia, muy joven, que no es nada contra la edad, pero sí el tema de tenerla, o sea, estar capacitado para ese puesto. Entonces, pero Sí, bueno, que creo sea que... como que una decisión justa, a final de cuentas. Sí. O sea, Sí, si vas a exacto. comparar Sí. peras con peras, manzanas con Ajá. manzanas, o sea... Sí, que a mí, o sea, me llamó la atención, pero no lo había, o sea, también me llamó, digo, ya era algo que en lo que ya me había fijado, pero me llamó la atención ahora con los comentarios, Que lo también fue menciona algo, como ajá. constante. Ajá. Sí, entonces, bueno, es parte. También les quería preguntar del tema de capacitación. ¿Ustedes creen que las empresas aquí les dan más capacitación que en México cuando empiezan un nuevo trabajo? ¿O ya llegaron y empezaron a trabajar? ¿O sí tuvieron algo de capacitación? En mi caso, yo no tuve como un training porque, te digo, yo ya venía con 6 años de experiencia en la industria de la iluminación. Entonces, yo creo que a lo mejor si hubiera como que venido con menos experiencia, si me hubieran puesto como un training oficial, digamos que obviamente sí te capacitan en la parte como interna de la compañía, o sea, cómo ellos manejan los proyectos, cómo se manejan las entregas, cuáles son sus formatos internos, o sea, esa parte, no tanto de la parte del De cómo conocimiento hacerlo, ajá. profesional. Entonces sino- ahí se aplicaría el que tu experiencia en México sí fue válida. Exacto. Sí, ahí Sí, entraría porque esa parte. yo, a pesar de que sabía que, pues, obviamente la iluminación en general, pues, tengo los conocimientos, tengo los estudios, bla, 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 pero sí venía como que qué tan diferente será de lo que hacía en México con lo que voy a hacer aquí. Pero una vez que empecé, o sea, el día 1, literal, o sea, era básicamente lo mismo, ¿no? Entonces sí, ya eso me hizo sentirme más confiada y saber que pues obviamente estoy capacitada para lo que voy a hacer y como que perder un poco ese miedo de la inseguridad o la incertidumbre de estar en un lugar nuevo, ¿no? O sea, como que cuál es la expectativa. Sin embargo, lo que sí tiene la compañía, y yo creo que por parte de la industria, es como existen, siempre los productos van cambiando, la tecnología va cambiando, entonces existe, o sea, los mismos fabricantes de iluminación, de los luminarios y de todas las compañías, es así como que partners, digamos, porque nosotros somos una consultoría, ¿ok? Entonces, no vendemos los luminarios como tal, o sea, hacemos el proyecto, el diseño, la iluminación, bla, 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 Okay. pero especificamos productos que a final de cuentas, pues el cliente tendrá que ir y comprar o etcétera, ¿no? Entonces, estos fabricantes de los luminarios son los que van a la oficina y nos van dando capacitaciones sobre sus productos, sí. ¿ok? O sea, como que, no, pues mira, estos son los productos nuevos, esto estamos mejorando, esto ha cambiado. Ahorita está muy, muy relevante el tema de la sustentabilidad, de cómo se produce el producto, cuáles son. Entonces, en esa parte sí tienes ese feedback, tienes esa capacitación, como para que tu información esté como que Que estés al día, que estés al día en lo que exacto, estás de vendiendo. lo que estás ofreciendo. Sí, no, pero está bien porque ahí tu experiencia en México sí fue válida. Ajá. O sea, para los que lleguen a pensar que nada de lo que han hecho en México les sirve, pues muchas veces sí. O sea, es el buscar solo las opciones, Exacto. que es un buen punto, porque yo sí llegué con esta creencia de mi experiencia vale 0 y tengo que empezar de 0. Entonces está bien ver esa parte también. Y llegar un poco más positivos. Sí, sí se puede. ¿Y en tu caso? En mi caso, creo que no tuve ningún training cuando entré, pero por la empresa en la que trabajo y la industria, sí hay cursos, por ejemplo, que tenemos que tomar una vez al año y que tienen que ver con, no sé, anticorrupción y cosas más sí. legales, ¿no? Ese tipo de cosas siempre lo tenemos que tomar una vez al año. Y como les decía, sí está la empresa bastante enfocada en el desarrollo profesional, entonces siempre está la oportunidad de meterte a algún curso o alguna certificación, o si te interesa algo puedes pedirle a la empresa que te pague esa certificación, entonces por ese lado se me hace muy bien.
Está padre. Ok, porque yo sí he visto mucho como la parte de training, por eso quería preguntarles, porque a mí sí, por ejemplo, tal vez en el primer trabajo de hospitality no, porque pues era, pues sí, o sea, fue un training muy básico, ¿no? De aquí se sirve esto, aquí se sirve no sé qué, y cada día te iban diciendo qué comida iba a haber, y pues, sobre todo por el tema de alergias, era muy importante, Sí. sabes, que supieras qué contenían, o como era una escuela, era un internado, entonces pues conocíamos a los niños y era como ya sabías que este niño es alérgico al gluten, este niño no lácteos, este niño solo come pasta, entonces más o menos tenías una idea, pero sí había muchos trainings así pequeños durante el tiempo que ibas trabajando en temas de seguridad de higiene. Sobre todo porque es comida, ¿no? Sí, alimentos, como sí. que es un tema sensible que aquí Le dan como mucha que importancia. se cuida demasiado. A mí eso me sorprendió, como la cantidad, por ejemplo, de alergias que hay a la mostaza, al apio, cosas que en México, Fíjate los que cacahuates yo tuve y una nueces. experiencia, no estaba trabajando, eso creo que no les he contado, pero, o sea, antes de ponerme a trabajar en lo que no sabía qué hacer, yo me metí a hacer un voluntariado. Y en ese voluntariado era una compañía que básicamente entregaba desayunos y comidas a gente que pues tenía pocos recursos, ¿no? Y eso, tuve esa experiencia de que obviamente como estás de voluntario no te van a poner así a cursos o aprende eso o lo otro, pero sí te daban como un training muy pequeño de mira, estas son las alergias, esto no se puede combinar con esto, o por ejemplo si estabas, porque tú podías como pedir una rotación de qué ibas a hacer, o sea, por ejemplo, un día a lo mejor ibas a estar empacando la comida o la semana siguiente ibas a estar en la cocina cortando los vegetales, panes, lo que sea, no sé qué. Entonces, cuando estaba en la cocina, o sea, sí era como que, o sea, no puedes usar el mismo cuchillo que usaste con este. Y esta tabla, sí. Y entonces para mí era así como súper raro porque normalmente, o sea, enjuago mi cuchillo y sigo con otra cosa, ¿no? Pero acá era como, no puedes, o el cucharón, o la servilleta en la que lo estás sentando, o sea, es como súper cuidado eso. Bueno, pero eso sí también es muy cuidado en México. Digo, en el área profesional, ejemplo, ¿no? Ajá. Sí, en el área profesional, por ejemplo, porque yo originalmente, que eso también es otro tema, ¿no? Yo originalmente soy nutrióloga, entonces, o bueno, fue lo que estudié en México originalmente. La que no trabaja en el área que estudia. Ajá, entonces, todo ese lado de utilizar, o sea, que hay ciertos cuchillos para cosas crudas, para carnes, y también hay ciertas tablas, todo eso sí está bastante regulado en México, si es que el restaurante tiene una certificación, el distintivo H, y en hospital, que fue donde trabajaba bastante, en prácticas, sí, todo eso está bastante cuidado. Sí, yo creo que en hospital se cuida más y en restaurantes que quieren distintivos, pero en general la gente no lo hace. Claro, o sea, si vas a la taquería o si sí, vas, o sea, olvídate. Y, sí, eso son los más ricos. Alguien dijo lo sucio de las uñas le da el sabor a los lo sucio de las uñas del taquero le da el sabor a los tacos. No, pero ha sido una experiencia distinta. Sí, claro, o sea, está padre, o sea, aprender, ¿no? Sí, siempre. A mí se me hizo muy interesante, a mí me explotó la cabeza todo eso, ¿no? Tantas reglas, entonces te hacen muchas capacitaciones para eso también, para que sepas cómo reaccionar, dónde está esta inyección para la alergia, si alguien se pone mal, o sea, muchos detallitos así que a lo mejor no habíamos, o yo nunca había trabajado en esto. Sí trabajé en restaurantes en México, pero de mesera o así, jamás en el tema, o sea, jamás habíamos visto tantos detalles del tema de esto, ¿no? Del de cuidado, alergias, de la del cuidado, higiene, ajá. de la y yo higiene. creo igual sobre todo porque en tu caso dices que era trabajar con niños, ¿no? Sí, era entonces trabajar con obviamente niños. Las escuelas tienen que tener una certificación Sí. porque todas las mamás Sí, van claro. y dejan a su hijo ahí, o sea, y yo creo que en México igual sí existe eso, pero en la misma, o sea, por ejemplo las guarderías, o sea, supongo que tienen igual sus certificaciones, tienen sus cuidados, porque a final de cuentas pues un niño Sí. no, está como más propenso a lo mejor a enfermarse, a infecciones o lo que sea, que una persona pues ya más adulta. Pero el tema de las alergias me llama la atención, la cantidad de hay alergias más, que he visto sí, aquí, eso sí. que no hay allá. Sí. Sí, porque te digo, al apio, yo no conozco absolutamente a nadie en México que sea alérgico al apio. Sí sé que conozco poca gente que tiene alergia a los cacahuates o algo así, O y que son fresas. alergias muy fuertes o fresas, pero aquí es como, ok, este lugar es libre de nueces y cacahuates,
cacahuates, entonces no puedes llevar nada que tenga eso, porque puede haber alguien y te pueden meter una demanda súper grande si había por ahí algo y alguien se medio sintió mal, entonces cuidan mucho ese tema porque sí les pueden caer multas muy grandes. Es interesante porque inclusive cuando vas a un restaurante acá, o sea, lo primero que te van a preguntar es, ¿alguien tiene algún tipo de alergia? Sí, siempre. Y en México, pues según yo, nunca te preguntan, o sea, no sé si ahora sí o la verdad no lo sé, pero no, o sea, nadie, o sea, tú sabes lo que puedes comer y es bajo tu propio riesgo, ¿no? Casi. En cambio acá sí, o sea, es como que alguien tiene una alergia y yo es como, al principio como que me sonaba raro cuando te preguntan. Ay, qué exagerado. Pero es eso, pero que les pueden caer hay mucha demandas gente que tiene alergias, que en México como que no es tan común, por lo menos, o sea, alergia a la humedad, alergia a no sé qué, o sea, pero tanto de comida, así como de que necesitas tener tu EpiPen o algo así, o sea, creo que no, por lo menos no que gente que yo conozca. Sí, es diferente, pero bueno, en el área de hospitality hay mucho training por eso, pero también me pasó, por ejemplo, que en los otros trabajos en donde he estado, te capacitan mucho o sea, tienes un mes de training antes de empezar a trabajar, o sea, y conozco gente que consigue un trabajo, hace el mes de training y tú te puedes ir y no pasa nada. No es como, ya te entrené, ahora te quedas aquí. No, tú puedes hacer tu mes de training, te estuvieron pagando, no hiciste nada, entre comillas, porque estabas en entrenamiento y la gente se va. Entonces conozco gente que, no sé, hace el training, trabaja 1 o 2 semanas, no le gustó y entonces se busca otra cosa y hace otro mes de training en otra empresa o en otro call center. En eso creo que sí es diferente porque ya ves que acá, bueno, en México creo que no es así como que te contratan y ya, ¿no? Pero acá tienes los 3 meses de... Son 6 de probation. Sí. Entonces, como que yo siento que es para ambos lados. O sea, no es solamente para que ellos te pongan a ti a prueba, sino para que tú también experimentes, o sea, si realmente te acomoda el trabajo, la empresa, los ideales que tienen, Entonces, a los 6 meses, cuando tienes en mi caso fueron 3, pero cuando tienes la junta, la entrevista de qué pasó durante estos meses, o sea, tú recibes un feedback, pero ellos también, o sea, tú al mismo tiempo puedes decir, bueno, sí o no, o esto es lo que quisiera, o esto es lo que... Y algo que cambia mucho también con esos 6 meses es que, normalmente durante esos 6 meses, si tú te vas a ir de la empresa, tú tienes una semana para decirles o te puedes ir casi inmediatamente y una vez que ya pasaste el probation ya es un mes. Un tiempo más. Ajá, un mes. Entonces eso es algo cuando decían de que se tardan mucho las entrevistas de trabajo. Muchas veces así es también porque ellos saben, o sea, ellos además saben que tú tienes un mes en tu otro trabajo. Entonces aquí a veces a lo mejor te van a contratar en agosto y vas a empezar a trabajar hasta octubre porque ya saben que pues el mes de notice y si tienen que hacer estas evaluaciones los checks. Y también cuando vas a trabajar con niños hay algo que se llama PBG, creo, que es también un tema de que te hacen chequeos de no antecedentes penales y así, y se tarda y cuesta además, entonces la empresa muchas veces hace eso antes de que tú empieces a trabajar y por eso van posponiendo, y eso se me hace muy, muy interesante, ¿no? Que al menos ponen mucha atención en quién están contratando, que todo puede pasar, ¿no? Y así como te puede gustar a ti o no, irte, puede que a ellos también no les guste. Y sí, es una forma de protegerse, pero sí son 6 meses y creo que la gran diferencia es eso, ¿no? Que te puedes ir con una semana. O un mes. Sí, o ya que pasa el tiempo, un mes. Del tiempo. Sí. De cambio de trabajo, bueno, pues ustedes no han cambiado de trabajo. En mi experiencia, lo que yo llegué con la mentalidad, como les decía, de no, tienes que estar ahí, crear una carrera en esa empresa y crecer para que te capaciten y entonces tenga validez lo que has hecho, porque yo llegué con esa mentalidad de nada de lo que hice en México es válido, pero no, aquí es fácil cambiar de trabajo, si lo pueden hacer es hasta bueno porque es cuando das los saltos grandes de sueldo, o sea, eso también fue algo que me dijeron, si tú quieres dar un salto grande de sueldo tienes que cambiar de trabajo porque si te suben de puesto va a subir un poco tu sueldo, que también fue algo que me pasó, no va a ser como un cambio grande, entonces ¿no? Vale la pena buscar, ¿no? Estar siempre, pues, de vez en cuando revisando las opciones. Claro, y siempre está bien tener en mente que si no estás pues conforme con lo que estás haciendo o no te está gustando o te sientes así como que estancado, pues siempre cambiar de aire siempre es bueno, ¿no? Uh-huh. Está bien. La siguiente pregunta que les quería hacer era el tema de las condiciones laborales, las prestaciones, días de vacaciones. Aquí, bueno, en México ahora cambió la ley un poco, tienes 12 días después de
después del primer año. Cuando yo empecé a trabajar en México eran 6 días después del primer año, entonces era, si una empresa te ofrecía un poco más, pues era como lo máximo, y ahora que ves esta realidad dices, no era nada. Y después del primer año, aquí empiezan el mismo año, o sea, si tú entraste en julio y te tocan 30 días de vacaciones. Te hacen como sí, le dicen el prórroga. Sí, entonces te van a dar 15 días de vacaciones y lo puedes usar casi desde el principio. Tú incluso puedes entrar a la empresa y decirles, oye, ya tengo estas vacaciones programadas, y te los respetan. A mí eso me sorprendió muchísimo, porque ya te dirían, híjole, pues... Qué pena. Muchas gracias. Sí, me contrato a alguien más. ¿Qué piensan ustedes de las condiciones laborales y de los beneficios laborales aquí comparado con su experiencia en México? Pues yo creo que, con base en mi experiencia, creo que está aquí en UK súper bien. Primero que nada, todos los días de vacaciones está excelente. Cuando yo trabajaba en México, yo trabajaba en gobierno, entonces tenía muchísimos más días de vacaciones que 5 días, pero únicamente se podían tomar, ¿sabes? O sea, las vacaciones eran en Semana Santa y las vacaciones también eran en Navidad. Y todo lo demás tenías que estar trabajando, y si tenías un viaje programado, pues tenías que pedir un permiso, ¿no? Y pues era a ver si te lo dan, ¿no? Y aquí ya de cajón tienes ya, creo que por ley son 28 días, entonces pues eso tú los puedes usar está como súper tú bien, quieras. sí, que los puedes usar como quieras. Luego, en mi caso, son 28 días más días festivos, entonces tengo todavía muchísimos más días. Creo que por ley son 25 más días festivos, ajá. Pero hay muchas empresas que dan más, hay muchas empresas que te dan 30 más los días festivos, o hay empresas que te dan, como yo lo tenía antes, eran 32 días, pero trabajabas los días festivos. Entonces eso también, pero sí, es mucho más, la diferencia es abismal. Claro. Sí, también creo yo que el tema de la pensión, que también es súper importante, que es algo en lo que nunca pensé cuando estaba en México, y ahora como trabajo como que en ese ámbito ya pienso bastante en eso. Creo que también pues sí se procura que la gente esté ahorrando para su pensión, que claro, tú puedes decidir si quieres o no ahorrar para tu pensión, pero también se me hace súper bien. Y muchas veces las empresas también tienen beneficios de que si tú pones tanto, ellos ponen el doble o ponen o más. También, pues, el tema de seguro privado, también se me hace súper bien. Sí, yo estoy muy contenta con los beneficios que tengo en mi trabajo. Sí, en mi caso yo creo yo creo la empresa pudiera mejorar en sus beneficios, porque digo, como es una compañía pequeña, tienen como los beneficios básicos, o sea, como que tus vacaciones mínimas. Obviamente no menos que México ni nada, pero sí cumplen con los 28 días que te dan. Tienes la pensión, tienes seguros médicos y así, pero no hay como nada extra, ¿no? O sea, sí, yo estoy igual. Yo no o sea, es como lo básico. Sin embargo, pues sí tienen como cierta parte de flexibilidad. O sea, no es como que tienes que cumplir tantas horas de tal... O sea, estar ahí de tal hora a tal hora. O sea, si necesitas salir porque tienes una cita médica o tienes cualquier cosa. Sí. O sea, te puedes decir, ¿sabes qué? Hoy me voy a las 2 o me voy a las 3 o voy a llegar más tarde, y no hay como ningún problema, no hay ninguna penalización, que a veces yo creo que en México en algunos trabajos sí era así de 1 hora, pues 1 hora menos, ¿no? O me la repones en tal fecha o así. Entonces esa parte sí como que siento que es un poco más humanitaria, la manera en la que ven como que, pues obviamente toda la gente tiene imprevistos, y sobre todo porque aquí... todas las empresas trabajan como que en la misma hora. Entonces como que si tú tienes cosas que hacer adicionales de administración, ir al banco o lo que sea, no lo puedes hacer cuando salgas de trabajar. Entonces, o sea, si realmente, o sea, saben ellos que si tú sales a las 5 de la tarde, ya todo está cerrado. Entonces dices, ¿sabes qué? Necesito ir a tal lugar porque tengo que ver una cuenta, lo que sea, pues saben que es la única manera en la que puedes hacerlo. Sí, eso es cierto. Yo también veo como mucha más flexibilidad en el tema de, ok, tengo que ir al doctor, porque aquí el doctor, el GP, pues tú no eliges cuándo ir. Tú puedes llamar y vas a llamar en la mañana y te van a decir, te doy la cita para hoy a las 3 de la tarde. O a veces sí te dicen como, ok, la siguiente semana a tal hora. Entonces pues tú tienes que avisar en el trabajo, ¿no? Y son flexibles porque saben que así funciona. O en el caso que estés viendo especialistas que te mandan la carta, pues ya sabes que en 1 mes y medio tienes la cita, entonces pues te puedes programar. Pero sí, como dices, son más flexibles.
Yo con las condiciones laborales, bueno, para empezar los días de vacaciones que para mí son primordial, Sí. es algo que veo muy, muy bueno. Según yo tengo entendido que son 25 días de vacaciones y son como 8 días festivos. Sé que hay empresas que te dan oportunidad de trabajar el día festivo y tomar el día de vacaciones cuando tú quieras. Hay otras que es obligatorio hacerlo así y hay otras que no, que tienes que tomar el día festivo el día que es. Ese es mi caso ahora, pero ya estuve en el caso de que son, o sea, si te toca trabajar y pues tú por eso tienes más días de vacaciones. Lo que me parece bien también porque muchas veces en esos días festivos no me interesa viajar porque es cuando todo el mundo está viajando y todo está más caro, entonces por mí estaba bien, pero ahora no. Lo que sí es, como dices, o sea, tú el seguro privado, en otro trabajo sí lo tenía y creo que pues no, como no sabíamos bien, no lo usamos como debimos, pero sí eres algo bueno que ahora ya no. Otros beneficios, el tema de la pensión, sí también les importa que ahorres, pero me gusta eso de que no es obligatorio. Siempre te dicen cuando entras, te dicen este es el esquema de pensiones que tenemos o estamos con esta empresa, tú puedes opt out, o sea, tú puedes decidir no hacerlo y si decides el primer mes se te regresa el dinero o algo así, entonces ya ahí tú decides, que me parece bastante bien. Hay gente a la que le importa, hay gente a la que no, hay gente que dice no, yo quiero ese dinero en mi cuenta y ya, ya que sea viejito me preocuparé, pero pues también hay que, si nuestro plan es quedarnos aquí, ver que también las pensiones aquí no son muy altas. Las pensiones que da el gobierno aquí no son muy altas. Entonces... Y también para recibir una pensión entera del gobierno tienes que haber trabajado aquí de forma oficial 35 años. ¿35 años? 35 años. Entonces eso... Ya había escuchado que 10. No. No, son 35 años para recibir la pensión entera. Si trabajaste 20, te va a tocar, ponle que el 80%, ¿no? Pero si la pensión entera son, creo que como, bueno, no voy a decir cantidades porque la verdad no me acuerdo muy bien, pero no es bastante. Creo que sí es algo muy importante a considerar, pues nosotras que a lo mejor llegamos en nuestros 30s, ¿no? Y que apenas estamos empezando una carrera aquí y como que historial en el afore del gobierno a nuestros 30, ¿no? Considerar de que pues a lo mejor sí vale la pena tener nuestra pensión privada por parte de nuestro trabajo. Sí. No, yo sí considero que es importante, pero te digo, hay mucha gente que no lo quiere hacer y también es también es válido, claro, que pero está padre opción. tener la opción, sí, está bien que lo tengas. Algo que veo muy diferente también es el tema, por ejemplo, de maternidad. Sí. El tiempo que le dan a la gente de maternidad. Ya hablaremos. Sí, el tema también de si tus hijos están enfermos, muchas veces no puedes estar con ellos y no importa, ¿sabes? No es tan así. Bueno, a mí me tocó en México que pues si tu hijo está enfermo a mí no me importa, a ver quién te lo cuida y tienes que venir, ¿no? Y mis compañeras se estresaban muchísimo por eso y aquí es un poco más humano, como decías. El tema de si te enfermas también. Tómate el día, ¿no? Sí, tómate el día. Les importa mucho el tema de salud mental. Entonces, si estás como muy agobiado o si, por ejemplo, cuando estábamos en un call center, si te ven así como sobrepasado, hasta te dicen como, no, ve a la sala de juntas y relájate un poco. Digo, tiene en casos extremos, ¿no? No siempre. Sí, porque... o salir a tomar, o sea, sí, caminar, refrescarte, lo que sea. Pero sí le dan mucha importancia a la salud mental. A que no estés como que, ¿cómo se dice? Muy estresado, que vayas a afectar, ¿no? Sí, pero por ejemplo, cuando tuvimos otro lockdown, que no me acuerdo, 2021, algo que me quedó muy grabado a mí fue que en el call center ya éramos pocos en la oficina y un día dijeron como ya, nos vamos a la casa otra vez. Solo se pueden quedar si tienes una justificación y tenías que hacerlo, tenías que dar una razón formal. Entonces yo en mi caso di una y no sé, fuimos como 3 o 4 los que dimos, que nos autorizaron el quedarnos y una amiga mía, a ella la iban a mandar a su casa y ya, o sea, pero era de ya ahorita agarren su computadora y se van. Sí, primero no, era como terminan el día en la oficina y ya mañana desde su casa, pero de repente como que hubo otro cambio, Nicola, no sé qué dijo, creo que fue en diciembre del 2021, y entonces fue como ya, esto se acaba y váyanse a su casa, y ya, de hecho teníamos preparada la fiesta de Navidad, iba a ser en el castillo, todos estábamos muertos de emoción de ir, y un día antes
cerraron. Ay, no. Entonces mandan, ¿no? A todo el mundo a su casa y una de mis amigas era como, es que yo no me quiero ir a mi casa y no me quiero ir a mi casa. Y entonces le decían, ¿y cuál es tu motivo? Y entonces ella dijo, mental health. Y entonces, así, el jefe que estaba ahí se fue, dijo, voy a hacer unas llamadas y, no sé, 20 minutos después volvió y le dijo, te puedes quedar aquí. O sea, porque realmente es un tema que les importa mucho. Y tú puedes también con tu GP hablar Sí. y te pueden dar una baja por salud mental. Puede ser de 1 semana, 2, la extienden. Yo sé de gente que la ha extendido hasta 6 meses y depende mucho si trabajan en el gobierno o no. También pueden tener más tiempo. No todo el tiempo te pagan al 100, ahí varía mucho, hay muchas reglitas, digamos, pero es mucho más el apoyo que tienes del que tendrías en México, por ejemplo. Sí, 100%. Sí. Algo que... ¿Algún consejo que les hubiera gustado saber antes de venir y buscar trabajo aquí? ¿Hay algo que les hubiera gustado saber? ¿Algún consejo que le darían a la gente que se viene a vivir para acá? Yo diría, pensando en que pues a lo mejor no ejerzo lo que originalmente estudié en México, algo que me gusta mucho de Reino Unido es que realmente toman en cuenta las habilidades que tienen las personas. O sea, no se clavan y no te encasillan en un lugar ni por tu nivel académico, ni por la carrera profesional que escogiste, sino que realmente se fijan, ok, tienes una carrera profesional y tus habilidades son estas y estas y estas, pues entonces creo que realmente puedes venir y ejercer y hacer este tipo de cosas, ¿no? O sea, eso para mí se me hace muy padre porque sí creo que en México o de donde soy nos encasillan mucho con la carrera que tú estudiaste y si no tienes una carrera pues no sabes nada, ¿no? Y no es el caso aquí. Aquí yo tengo compañeros también que bueno, a lo mejor no directamente con los que trabajo, pero en la empresa sí sé también de gente que a lo mejor no estudió una carrera, no terminó la carrera profesional, pero empezó a trabajar y poco a poco ha ido subiendo. Con la experiencia, Exactamente, claro. Y con la experiencia te pueden surgir muchas oportunidades. Sí, siento que como dices, en México la carrera te define un poco y aquí no tanto. Aquí no es que no importe, claro que tienes más posibilidades de un mejor trabajo si estudias una carrera y ahí va a depender mucho el si la validas o no en el área en la que estés. Como tú decías, para arquitectos sí, para algunas cosas sí vas a tener que validarlas, no para todos, entonces también es importante no venir así como, chin, no tengo los estudios allá, no estudié una carrera, no voy a conseguir trabajo, porque como dices, les importa mucho tus habilidades y el que puedas demostrarlo, más que la carrera que tengas. Y otra cosa que aquí me llamó la atención, por ejemplo, que los estudiantes, o sea, los que terminan la preparatoria o el equivalente, no es como su objetivo en la vida estudiar una carrera inmediatamente, ¿sabes? Como ya. Exacto. Porque también hay gente que dice, no, yo me voy a tomar la vida con calma, aquí el salario mínimo es bastante decente, entonces alguien que gana el salario mínimo trabajando en un restaurante o así en lo de la escuela, pues pueden vivir bien. Claro, no te alcanza para lujos o para ahorrar y viajar, pero pueden vivir. Entonces mucha gente se queda en eso, ¿no? De bueno, si aquí estoy bien y gano bien, ¿para qué? Sí, es verdad. Y nosotros sí nos metemos más en el tema de estudiar. Pero yo creo que va por ese lado, porque la economía en México pues es como que muy distante dependiendo de lo que has logrado o tu experiencia o tu carrera, que estás como muy condicionado a irte de ese lado, ¿no? Lo que yo diría, yo creo que es eso, o sea, como que no vengan con tanto temor, o sea, a pesar de que es algo nuevo, va a ser una nueva experiencia, lo que sea, la ventaja es de que si realmente ya vienes con una visa, o sea, puedes moverte sin problema de una cosa a otra, vas a tener más oportunidades y pues confiar en tus habilidades, que yo creo que eso es como lo más importante. En mi caso fue como yo venía con mucho temor, venía con mucho como que, a pesar de que sé o sabía que lo que estaba haciendo lo sé hacer muy bien y muchos años de experiencia, pero sí venía así como que, ¿seré que soy suficiente para esto? Sí. Entonces, yo creo que esa parte yo les diría, o sea, confiar en lo que hacen, lo que saben hacer y lo que han logrado. O sea, al final de cuentas, pues es como la vida, ¿no? O sea, digo, si algo no te acomoda, te vas a mover y pues parte de la experiencia, yo diría.
Sí, sí, yo también me voy por esa parte de no tengan miedo, apliquen a trabajos. Exacto. Aunque no se sientan al 100% capacitados, porque sí siento que nosotros traemos más este miedo, o no miedo, este no ser suficiente, esta como creencia. Entonces ustedes apliquen a trabajos, intenten, si les dicen que no, pues les dijeron que no y ya, pero así aprenden. Y sí, o sea, ese sería para mí como el mensaje de se puede, o sea, no hay que cerrarnos a porque soy mexicano no me van a contratar, o porque mi experiencia es en esto, tal vez no puedo trabajar en esta otra cosa. No se cierren a las posibilidades, porque también otra cosa es que cambiando de país, pues cambian las opciones que hay. Entonces, claro, aquí vas a ver a lo mejor cosas o trabajos que en México no hubieras considerado y que a lo mejor aquí sí te pueden llamar la atención. Entonces, no tengamos miedo ni de cambiar de carrera, ni de aplicar a trabajos para los que nos sintamos al full capacitados. Tu actitud importa también a la hora de aplicar 100%. A trabajo. Entonces, a veces prefieren capacitarte ellos y que tengas una buena actitud a que sepas mucho y no tengas una buena actitud. Eso es muy cierto, ¿eh? De hecho, ahora en mi equipo han habido bastantes cambios de que gente se ha salido y buscando a quién contratar. O sea, ya me ha pasado varias veces que escucho, por ejemplo, a mi manager decir, pues sí, entrevistamos a muchas personas o a varias, sí se veía que estaban muy bien de conocimiento, pero siento que su perfil no encajaba con las demás personas en el equipo. O sea, realmente sí, la actitud sí lo toman mucho a consideración. Sí. Y se fijan en que tu personalidad puede encajar con la personalidad de las demás personas en el equipo. Sí, entonces eso sería todo por mi parte. No sé si ustedes quieran agregar algo. No, yo creo que ha sido parte de la experiencia, y también eso, ¿no? O sea, de que a final de cuentas, o sea, si vienes por experiencia, lo mejor es que busques sin tener miedo a qué te vas a encontrar. O sea, sí, siempre vas a tener como esa incertidumbre, pero saber, o por lo menos tener un poco más de confianza de que no pasa nada, porque siempre hay oportunidades. Y la gente aquí es como más consciente de que vales por lo que sabes hacer, o sea, no por lo que estudiaste. Entonces yo creo que está padre eso. Muchísimas gracias, yo creo que estuvo bien. Sí, muchas gracias y nos vemos gracias la por siguiente. Sus comentarios, igual, síganos mandando Cuéntenos sus feedbacks. experiencias. Sí. Bye. Gracias. Bye.